De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. Estoy en vacaciones aquí en mi jardín, a patita pelada, metiendo las patas en el agua, conversando con mis pájaros, cultivando mi propio jardín. Y estamos haciendo una antología de las buenas conversaciones que tuvimos durante el año 2019 en este espacio. Una de las más bellas conversaciones fue con el gran músico, gran director de orquesta, Juan Pablo Izquierdo. Aprovecho de decirles que el cine nos conecta con el infinito. Estudia en el Diplomado UC Trayectorias y Tendencias del Cine y sumérgete en las culturas clásicas y emergentes, las nuevas tecnologías y los géneros que conviven con la experiencia cinematográfica. Literatura, videojuegos, filosofía, artes y culturas indígenas son algunos de los ámbitos que cruzan este diplomado en cine. Más información en www.estetica.uc.cl. Abramos entonces la verja de este jardín hacia el pasado y volvamos a conversar con Juan Pablo Izquierdo. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, así los llamo ustedes, radiovidentes, porque me escuchan, pero al mismo tiempo me pueden ver. Me pueden ver simplemente imaginándose este jardín de pájaros, donde hay un chucao escondido en un pequeño sotobosque, un pequeño regato de agua que atraviesa el jardín. La palabra suena a lo mejor un poquito anticuada, pero es una bella palabra, un arcaísmo que usaba Gabriela Mistral, los regatos de los jardines del Valle del Elqui. Y yo entro caminando siempre pisando el sendero de hojas y estoy de fiesta porque ya el otoño empezó, se va manifestando de a poco, una de las estaciones más gloriosas de la ciudad de Santiago. Sé que me escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, y me saco los zapatos y voy pisando las hojas. Son exactamente las 7:32 de la tarde y muchos de ustedes probablemente están o en un taco o están regresando también a su propio jardín. Este jardín está más bello que nunca. Siempre coloco mi mata de ruda a la entrada del jardín para alejar los malos espíritus, una tradición campesina. Hay mucha mala energía en el mundo, así que necesitamos ruda en abundancia. Yo creo que habría que colocar árboles llenarnos de ruda, andar con ruda en los bolsillos, con la cantidad de energía negativa que anda en el mundo. Pero también tengo helechos, tengo quillayes, tengo un maqui maravilloso aquí en el jardín. Y estoy rodeado, por supuesto, de mis queridos y fieles amigos los pájaros, entre otros el zorzal. Escúchenlo cómo canta, a pesar de que es otoño. Qué maravilla cómo canta este zorzal. Me llena el espíritu y ya me quita una parte importante, por lo menos un 15% del estrés que traigo conmigo, como cualquier habitante de una megápolis. Está abierto, está la verja de este jardín, verja de madera, pintada de blanco, está abierta y significa que hay alguien en mi jardín. Lo que me encanta, la sorpresa, no saber quién está en mi jardín. Puede estar desde el presidente, me puedo encontrar con Trump, ¿te imaginas que me encontrara con Trump en el jardín? Desde el presidente de la República hasta un niño. Me puedo encontrar con tanta gente maravillosa, me he encontrado en el jardín, para tener bellas conversaciones a esta hora de la tarde, recordando que la conversación es una de las formas más altas de la hospitalidad humana, como dijo el filósofo chileno Humberto Giannini. Y efectivamente hay alguien en el jardín, tiene pinta como de sabio, podría ser un sabio loco, estos sabios geniales, lo científico podría ser, no sé, un músico científico, pero una de las dos cosas es, y está mirando ahí mis helechos, hola, buenas tardes, muy bienvenido al jardín. Hola. Qué gusto de tenerlo acá. Sí, bueno, mira, estaba oyendo los pajaritos y me llamó la atención. Me asomé para mirar, espero que esté bien eso.
Pero de todas maneras no hay ningún problema, todo lo contrario. ¿Le gusta el sonido de la música de los pájaros? Uy, sí, maravilla, maravilla. No solo el sonido del pájaro mismo, sino que la resonancia de los pájaros. ¿Qué es lo que es la resonancia de los pájaros? Bueno, es que está el fenómeno acústico, ¿no es cierto? Y lo que pasa con el aire y el espacio. Uh-huh. El fenómeno no es solamente el producir el sonido, sino que lo que pasa. Bueno, como tienen los instrumentos, ¿no? Tú tocas una tecla de un piano y eso es parte, la cuerda, la resonancia. Y esa resonancia tiene que ver con el espacio, obviamente. O sea, una música escuchada en un lugar es totalmente distinta a escuchada en otro lugar, en otro espacio, ¿no? Sí. Por eso, por ejemplo, para las orquestas es tan importante que el concierto se prepare tocando en el mismo lugar que va a ocurrir el concierto, porque resulta que hay cambios grandes en cuanto a la acústica, es fundamental. O sea, la acústica es fundamental. Entonces usted yo estaba diciendo en voz alta recién de que usted o era científico o era músico. Usted es músico, entonces. Yo soy músico. Sí. Su cara es muy conocida. ¿Usted es compositor, director? ¿Qué es lo que hace? No, yo estudié composición, pero eso lo dejé. No. ¿Estudió composición cuando joven? Sí. Ya, y la dejó. Bueno, no es que la dejé, sino que cambié el rumbo. Ya. A la dirección de orquesta. Yo soy director de orquesta. Usted es director de orquesta. A ver, no, pero usted es Juan Pablo Izquierdo. Yo soy Juan Pablo Izquierdo. Pero Juan Pablo, ¿cómo no te había reconocido y en medio de todo de este verde aquí al jardín y mi voladura? Pero qué gusto de verte, Juan Pablo, y bienvenido al jardín. Igualmente, ¿sentiste los pajaritos? Sí, ese es un chucao que me traje del sur, Juan Pablo. Qué bien. Y ha resistido todavía aquí en este jardín, en medio de la sequedad de un Santiago que se va convirtiendo en la capital del desierto centro de Chile. Así dicen algunos que se está convirtiendo Santiago. Bueno, tú ves en el jardín esa resonancia y ese perfume que existe, el ambiente, eso es como la acústica para los sonidos. Absolutamente. Juan Pablo, te voy a ofrecer si quieres un tecito, un cafecito o un whisky, no sé qué es lo que tomas a esta hora. No, me quedo con el té. Me imagino que la vida de un director es como la vida de un monje, tiene que ser una vida muy ascética, de mucha disciplina, de hábitos muy claros. ¿Cómo es la vida de un director de orquesta? Mira, es una vida muy sacrificada en cierto sentido, pero para mí yo lo encuentro una vida gloriosa. No lo cambiaría. Hay que estar, sabes tú, como están los atletas o esas disciplinas, todo el tiempo en training. Porque resulta de que hay que estar con los sonidos y los sonidos a veces cambian. Y hay que saber percibirlo y estar en ellos. En el fondo es como que hay que habitar el sonido, hay que vivir adentro de los sonidos. Exactamente, hay que vivir adentro del sonido, porque a veces cuando tú te distancias, tú te imaginas cosas y a veces no tiene nada que ver con la realidad del sonido mismo. Eso es una de las cosas que hay que estar constantemente vigilando. ¿Qué es realmente lo que yo estoy escuchando? ¿Me estoy imaginando algo? Porque nosotros estamos rodeados de sonidos. De sonidos y de ruido, ¿no? Sí, desgraciadamente a veces tanto ruido, sí. Pero sabes tú, a veces los ruidos pueden ser simpáticos también. ¿También pueden ser música? Sí, claro. Piensa tú la música de ruido de gran compositor, por ejemplo, John Cage. Que a ti te encanta, John Cage, claro. Sí. Ahí hay toda una percepción sonora y una filosofía de vida, en realidad, ¿ya? De vida, de músico. Bueno, él estuvo mucho en el budismo, por supuesto. Sus maestros fueron en la música Arnold Schoenberg, nada menos cuando él estuvo en California de joven. Y Schoenberg le dijo, mire, usted no tiene sentido de armonía, así que mejor se dedica a otra cosa. Y John Cage dice, ese fue el momento, la lección más grande que tuve, porque empecé a descubrirme a mí mismo.
Qué interesante. Sí. Lo que pasó con John Cage. A ver, Juan Pablo, ¿y en qué momento te descubriste a ti mismo? ¿Te descubriste como que la música iba a ser tu vida y tu vocación? Mira, claro, y no sé, no hay un momento. Sinceramente, sabes tú, siempre ha sido la música lo importante. No he tenido yo. ¿Cuando No sé niño si también? ¿Cuando niño también, Juan desde Pablo? muy niño, sí. Desde muy niño, cualquier cosa que pase, algo agradable o desagradable, inmediatamente para mí son sonidos. O sea, tú percibes el mundo, lo aprehendes a través de los sonidos. Principalmente, diría yo. Ujú. No únicamente, por supuesto, pero aquí estamos en el jardín, ¿no es cierto? Pero parte importante del jardín son todos esos sonidos que produce. O sea, yo no tuve un momento de elección, voy a ser ingeniero, músico, no, nunca. Ahora, me imagino, estamos hablando de un Chile y un mundo donde los caminos, me imagino, estaban pauteados un poco, que es lo que tenía que estudiar un joven que salía de un colegio, todavía estudiado en el Grange, ¿no? En el St. George. En el St. George, perdón. Sí. Ya, y sales del colegio y me imagino que en algún momento tienes que decirle a tus padres, quiero dedicarme a la música. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Quién era tu padre? ¿Qué pasó contigo Sí. ahí, Juan Pablo? Bueno, mira, yo venía estudiando música desde niño, o sea, ellos ya estaban al tanto de eso. Claro, no estaban al tanto de que yo iba a ser músico profesional, porque de qué iba a vivir, ¿no? Porque la idea de eso es que es una cosa, y además una idea que estaba en el ambiente, eso es que eso, o se es un genio o mejor dedicarse a otra cosa. Ya era como lo máximo, lo cual lo más destructivo que puede haber, ¿no es Claro, cierto? desde luego. Primero porque uno no sabe lo que es un genio y además que no se trata de eso. Pero mi padre era muy músico, aficionado. Para él tenía un oído extraordinario. Para él, yo siempre recuerdo, te hablo de niño, que él escuchaba y decía, él era mucho mayor que yo, mi padre. Yo nací cuando él tenía más de 50 años. O sea, él pertenecía al mundo de la ópera, el Teatro Municipal, la ópera. Ya. Y él conocía todo eso, Ujú. pero siempre decía, eso es muy importante, pero otra cosa son Beethoven y Wagner. Ajá. Eso sí que es de verdad. Esa otra cosa, me imagino que en algún momento aparece en tu vida. ¿Cuál es la primera música, entre comillas, clásica o la música al nivel de un Beethoven que te llega y que te produce una sensación, una epifanía, no sé, o una Mire, revelación? Bueno, desde luego la sinfonía de Beethoven. Siempre yo tengo recuerdo de cuando escuché por primera vez esta sinfonía y en qué lugar, y tengo un recuerdo muy plástico, es casi como que tuviera una fotografía no solamente sonora, porque la puedo reconstruir, sino que plástica, de ver eso en el Teatro Municipal. ¿Estabas en el Teatro Municipal? ¿Qué edad tenías, Juan Pablo? Bueno, yo fui las primeras veces que fui a haber tenido unos 8 o 9 años. 8 y 9 años y escuchas a Beethoven. ¿Qué podrías haber escuchado? ¿Te acuerdas qué escuchaste específicamente? Sí, fue precisamente me acuerdo de que escuché a Erich Kleiber, que dirigía la séptima sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Chile. Y era muy interesante porque me pareció una cosa extraordinaria. Yo conocía la sinfonía, la había escuchado, pero escucharla en vivo es distinto. Y hay que recordar eso, es muy distinto. Y me acuerdo que había una música que me llamó mucho la atención y que yo no sabía qué lo que era, y tampoco sabía si era música realmente. Y era la suite lírica de Alban Berg. Ya. Y estaba en el programa y me llamó mucho la atención esa música. Bueno, luego vas a conocer a una persona que creo que va a ser importante y relevante en tu vida, que es el director, se llama Cherchen, que es un ¿cómo se llamaba el director en el municipal? Era un director que se había venido a Chile y que dirigía Hermann Scherchen, claro, que dirigía sí. la orquesta sinfónica, ¿no? Yo lo vi también en esa misma época, no Ya. recuerdo qué año, vi a Scherchen
que tocaba, no me acuerdo exactamente qué, pero con Edith Fischer, tocaba el piano y él dirigía, y me llamó muchísimo la atención. Y después seguí conectado con la personalidad de Scherchen a través de sus libros y las grabaciones de Scherchen, que tenía una condición muy especial. Era un gran director, pero un gran director que unía la tradición con el presente. Entonces fue un gran director de la música de vanguardia. Y eso me pareció muy importante. Y cuando decidí ser músico, y después de recibirme, bueno, digamos, de tener el diploma en el conservatorio en composición, fui becado a Europa y logré después de un tiempo entrar a estudiar con Hermann Bueno, Scherchen. en el fondo, él dice que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. ¿Qué edad tenías tú? Y me imagino que tiene que haber sido un maestro riguroso, rigorista, al parecer, lo que se cuenta de él. Era hasta brutal en un cierto sentido. Se sabía, Cuéntame un poco esa experiencia de él. Yo tenía 22 años en esto y ya me habían dicho ya, yo no había estudiado dirección de orquesta anteriormente, simplemente porque en el conservatorio aquí no existía la cátedra de dirección, yo me licencié en composición. Y tenía fama de ser un hombre muy difícil, de un temperamento muy difícil, muy genial. Y precisamente esa condición de ser un hombre que estaba abriendo mundos. Ajá. Él abrió el mundo de Xenakis y anteriormente también, porque Scherchen fue, de joven, compartió conciertos con Arnold Schoenberg. Qué impresionante, o sea, Sí. Schoenberg y él ahí juntos, y te tocó a ti ser casi como que tocaste a Schoenberg a través de él, ¿no? Mira, claro, se vivía ese espíritu. Después ya entrar de alumno regular de Scherchen, estaba siempre presente Schoenberg. Scherchen, de muy joven, está esa obra, el Pierrot Lunaire, que es una de las obras más revolucionarias del comienzo del siglo XX. Scherchen compartió con Schoenberg. Schoenberg dirigía una función en una gira y Scherchen dirigía la otra función. O sea, era un mundo maravilloso y yo quería entrar ahí. Y es verdad que te dejó esperando un día de nieve o de frío. Creo que una vez me lo contaste a las afueras de su apartamento varias horas antes de entrar a la lección. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde fue? Ubícanos. Tratemos de imaginarnos ese momento. Mira, él vivía en Suiza, en el campo. Tenía una casa, lo que sería una masía en España, ¿no es cierto? Una casa en el campo, y éramos 2 alumnos, solamente no quería tener más alumnos, un norteamericano y yo. Y un día nos dijo, así como naturalmente, mañana a las 4:30 lección, a las 4:30 de la mañana, ¿se entiende? 4:30 de la mañana. Sí. Wow, con un frío. En invierno en la montaña. Y ahí llegamos nosotros, no sé si llegamos exactamente a las 4:30, pero tuvimos varias horas en la oscuridad. La puerta de su casa estaba cerrada. Espérate, ¿estaba lloviendo, nevaba o no? No, había nieve, sí. ¿Había un mucha poco de nieve. viento a lo mejor? ¿Un poco de viento frío? No, era un silencio muy grande. Un silencio completo. Ahora imaginémonos entonces a Juan Pablo Izquierdo. Estoy con Juan Pablo Izquierdo aquí en Desde el Jardín. Son las 19:48 y nos estamos remontando en el tiempo. ¿Qué año, Juan Pablo? A una ciudad alemana. En Suiza. En Suiza. En los Alpes, sí. Hace un frío tremendo, es de noche, todavía no amanece. Y tú estás ahí esperando que el maestro te haga pasar. Sí, y ahí estábamos esperando para dar la lección y tuvimos varias horas esperando y había que estar siempre, no había solamente que estar esperando, había que estar listo para la lección. ¿Y qué significaba estar listo para la lección? Bueno, significaba que después de un rato, o después de varias horas, como a las 7:30 se vio una luz y apareció Scherchen y dijo, pasen. Y me dijo, Pablo, me decían Pablo a mí en ese medio, me decía, dirija la Sinfonía Heroica.
Así, Sí, en silencio, porque él seguía esa técnica. ¿Qué significaba dirigir en silencio? ¿Cómo se puede dirigir en silencio la sinfonía Mira, heroica? él conocía muy bien la Sinfonía Heroica y yo la había memorizado y todo, o sea, estábamos con un lenguaje común. Entonces, dirigirla en silencio significaba hacer la géstica exactamente como que tú la estás escuchando en la mente. Y es muy interesante, ¿sabes tú? Porque lo que tú estás escuchando en la mente lo puedes transmitir perfectamente a otra persona que por supuesto sabe, A través conoce la obra. De tu movimiento, a gesto. través del movimiento, exactamente. Y ocurre no solo, desde luego con el maestro Scherchen, las lecciones de él eran siempre así, en silencio, fuera de cualquier instrumento, fuera de cualquier grabación. ¿Cuán importante es el silencio en la música y en la formación de un músico? Bueno, absolutamente. Quizás yo diría que es lo más importante porque el sonido surge del silencio, ¿no? Surge. Si no hay la capacidad de tener el silencio, sería muy difícil escuchar lo que realmente está pasando con el sonido, porque tenemos ideas nosotros. Y la idea a veces... No son el sonido, no es la música. Las ideas que tenemos la música. Y en un mundo hablábamos de mucho ruido y furia, como diría el escritor William Faulkner. Nuestro mundo es un mundo de ruido. ¿No te parece a ti como músico? ¿Cómo escuchas tú este mundo desde el punto de vista musical, el mundo contemporáneo que estamos viviendo hoy? Mira, por lo general me duele bastante. Uh-huh. Por lo general me duele bastante y he aprendido de alguna manera. Y curiosamente hay una anécdota. Esta misma pregunta se la hicieron a John Cage, que estábamos, el compositor que acabamos de estar hablando. Le preguntan, le están haciendo una entrevista en Manhattan, en Nueva York. Y el entrevistador le pregunta, mire, usted está aquí en Manhattan con un ruido atroz, imagínate todo el tráfico que hay ahí con las ventanas abiertas. Y imaginemos que estamos en Manhattan, con ese ruido atroz. y no le molesta el ruido. Y dice, no, eso es, el ruido es lo que yo uso para mi, claro, para mi obra. Para su obra. Pero este ruido, por ejemplo, que estamos escuchando aquí, de nuestra megápoli, en la que estamos, ¿tú la puedes convertir en música o puede ser agresiva el hecho de tener esta hipersensibilidad? ¿Cómo percibes tú el ruido de este tiempo de hoy? Un tiempo acelerado, rápido, vertiginoso, de mucho auto en la ciudad, sí. Una ciudad que ha cambiado, ¿no? Sí, he aprendido, Cristian, a meditar de tal manera de hacer desaparecer el ruido. Molesta y tú no lo puedes hacer desaparecer, pero sí puedes concentrarte en otra cosa. Ajá. Y entonces uno aprende de esa manera. Estamos con Juan Pablo Izquierdo, gran músico chileno, director de orquesta, que se ha paseado por los grandes escenarios del mundo, pero también ha tenido un papel muy importante en la dirección de orquestas muy significativas, la Orquesta Sinfónica, Filarmónica, etcétera, aquí en Chile. Son las 19:52. Estamos desde el Jardín. Si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta al gran maestro Juan Pablo Izquierdo, puede llamarnos al 2384-2800. 2384-2800. Vamos a estar acá, por lo menos, llevamos 20 y tantos minutos, vamos a estar casi una hora sentados y conversando en el Jardín. Qué privilegio, qué suerte tengo de estar con Juan Pablo Izquierdo aquí. Juan Pablo, ¿cuál fue el aprendizaje más importante que como director te traspasó este maestro exigente, rigorista, en esa Masía suiza? Sí, mira, yo creo que lo fundamental fue esto que estamos hablando, con respecto al silencio y la capacidad que tiene la mente de producir este sonido, el sonido interno. Por ejemplo, estamos hablando de una sinfonía y llegábamos a la clase, como te decía anteriormente, dirige la Sinfonía Heroica. La Sinfonía Heroica, uno la tiene memorizada, sabe exactamente cuáles son las notas y la puede reproducir como una orquesta ideal en la mente. Lo cual no significa que exactamente lo mismo que una orquesta, pero sí, por eso digo ideal. Ideal no solamente
que los músicos no se equivocan ahí, sino que es ideal porque no es la realidad misma de una orquesta. Es como la idea de la música, es casi como un concepto platónico, ¿no? La música inteligible pero todavía no sensible, ¿no? Sí, pero en el interior de la mente yo puedo concentrarme y escuchar tal parte, esos compases de cualquiera de esas sinfonías que uno conoce, porque uno las almacena y aprende con el tiempo, no solo almacenarla, sino que saber a dónde está para poderla sacar, porque ese es otro punto importante. ¿Y de qué manera este contacto tan directo que tiene un director de música, son horas de dirigir, de preparar, con un músico, por ejemplo, Beethoven? Me imagino un actor que tiene que representar un papel de Shakespeare durante meses o años. ¿Cómo te va marcando cada músico que se te va metiendo en el alma? Un Schoenberg, un Mahler, por ejemplo, Beethoven. ¿Qué ha significado para ti? Ya no solamente como músico, porque no solamente en términos técnicos, sino en términos existenciales. ¿Qué significa Beethoven para ti, la música de Beethoven, Juan Pablo? Estoy como Juan Pablo Izquierdo aquí en Desde el Jardín. Mira, la música de Beethoven, yo le debo a Beethoven, el mundo le debe a Beethoven cosas extraordinarias, ¿no? No solo como suenan esas sinfonías maravillosas o cuarteto, en fin, cualquiera de las producciones, sino que la actitud es muy importante en Beethoven, su actitud como compositor. ¿Qué significa la actitud de un compositor? Mira, fue un compositor de que no transaba, tenía que llegar a la perfección. Por ejemplo, un tema cualquiera de la sinfonía, de cualquiera de las sinfonías, le aparecían, porque le aparecían y él anotaba. No es que él la inventaba, por así decirlo, le aparecía en estos paseos que hacía por Viena, por ejemplo, aparecía algo, lo anotaba y seguía meses y a veces años que aparecía nuevamente, iba produciéndose el tema o esa armonía de tal manera que él la va perfeccionando y perfeccionando. Eso está escrito en los libros, en los de esquemas de Beethoven, está. Entonces, cómo el tema de la séptima sinfonía se fue transformando hasta llegar, o de la quinta. Es como el poeta cuando ve, ¿no? O el escritor, la evidencia. Esto es como una evidencia musical, ¿no? Sí. Es algo que él ve. Exactamente. La música es uno de los grandes misterios de la existencia humana. Es famosa la frase, la hemos comentado otras veces de Nietzsche, tan buena esa frase insuperable: sin la música la vida sería un error. Yo creo que tú la suscribes, Juan Pablo. Sí, sería un error absolutamente. Sería un error la vida sin música. Sí. Sería más insoportable vivir, ¿no? Más dura. Bueno, estaríamos perdiendo la mitad o más, ¿no? De la vida. Sí. Y qué terrible que nos perdamos por no conocerla, por no ir a los conciertos, por cuánta gente se pierde tanta música extraordinaria que puede enriquecer su vida, ¿no? Sí, absolutamente, porque esto que estamos hablando son mensajes que pasan a través de un compositor, pero son mensajes, digamos, que vienen del cosmos, son mensajes que vienen de época pretérita o mensajes que se van a transformar en el futuro. O sea, de alguna manera, estos grandes músicos son como canalizadores. Absolutamente. De esos mensajes que vienen, no sé, la totalidad, algunos le tiran al inconsciente. Tú dijiste algo muy bonito, el cosmos. O sea, a través de ellos pasa algo que es un mensaje enviado a nosotros. Absolutamente. Y que no nos perdemos cuando no. Por eso es tan importante la educación musical, llevar a los niños a los conciertos, escuchar música en la casa. Sí, es fundamental. Es fundamental no solo por el regalo de la música misma, de los sonidos, sino que, de nuevo, la actitud. Hay una actitud de escuchar, ya sea la música o escuchar a otro ser humano que se está manifestando. Justamente por eso vamos a escuchar a un radiovidente que quiso llamarnos para hacerle una pregunta, pero parece que va a volver a llamarnos. A veces los teléfonos aquí no funcionan. Pero antes de irme a la pausa, estoy con Juan Pablo Izquierdo. Estamos juntos Desde el Jardín. Son
Un minuto para las 8. Mira cómo pasó el tiempo tan rápido hablando de música. Me imagino que cuando tú diriges música el tiempo se te pasa. ¿En qué dimensión del tiempo entras cuando estás dirigiendo una sinfonía? ¿Qué pasa ahí? Mira, por ejemplo, la semana pasada me tocó dar un concierto que comenzaba aquí con la Filarmónica en el Municipal con la obertura Prometeo de Beethoven. La obertura Prometeo es un mundo increíble y de una intensidad tremenda, y como manifestó en la música el sentido de Prometeo, ¿no es cierto? Y eso dura 5 minutos. Uy. O sea, el tiempo es muy relativo. Es relativo. Hay un radiovidente o una radiovidente que nos va a hacer una pregunta. Te va a hacer una pregunta, Juan Pablo, al que nos está escuchando en directo, aquí en el Jardín, son las 8 de la noche, estoy con Juan Pablo Izquierdo. Buenas tardes o casi buenas noches, querida o querida radiovidente. ¿Cómo estamos? Aló, buenas tardes, aquí habla Jorge Muñoz Gallardo. Estimado Jorge, tienes la oportunidad en este minuto, que puede ser eterno, de hacerle una pregunta al gran maestro Juan Pablo Izquierdo. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle? Quería consultarle al director, cuando vino Claudio Raúl a Chile, tocó en la Catedral el concierto número 5, Emperador de Beethoven, y lo dirigió él, don Juan Pablo Izquierdo. Entonces quería preguntarle qué recuerdo tiene él de esa experiencia, ya que tener a un músico como Claudio Raúl me parece extraordinario, y además que nunca más vamos a tener esa experiencia. Bueno, fue una experiencia para todo Chile, realmente fue una cosa gloriosa, ¿no? Se celebraban los 80 y un poco más de 80 años que cumplía el maestro. Ahora, y hubo un concierto, a mí me tocó, yo en ese momento era el director de la Filarmónica en el Municipal, así que a mí me tocó el concierto con el Emperador y el primero de Brahms en el Teatro Municipal. Se hizo también un concierto con la Orquesta Sinfónica, que en la Catedral, a que usted se refiere. Ese fue dirigido por un gran maestro chileno también, el maestro Víctor Teva. A mí me tocó en el Teatro Municipal. ¿Y qué significó para ti dirigir con Claudio Raúl ahí? ¿Qué significa esa experiencia? Bueno, mira, significaba para todo, no solamente para la orquesta, para el público, habían colas de personas, porque llegó el maestro Raúl y se programó un concierto, un ensayo, digamos, con público en el Teatro Municipal, donde estaba el concierto del Emperador y el primer concierto de Brahms. Yo tenía la orquesta, yo era el titular de la orquesta en esa época y tenía preparada la orquesta, ¿ya? Y esperábamos al maestro Raúl, que no lo habíamos visto, yo lo conocía al maestro Raúl de mucho antes, ¿no? Pero venía llegando a Chile y se presentó al Teatro Municipal. Esto era a las 5 de la tarde, digamos, el concierto, llegó a las 4 y le dije, maestro, bienvenido, ¿qué hacemos? ¿Le gustaría que nos juntáramos en un camerino a ver los tiempos, a ver si las cosas que usted le preferiría? Repito, la orquesta estaba preparada y con mucha dedicación. Me dijo, mire Juan Pablo, me dijo, era chiquitito el maestro Raúl, mire Juan Pablo, me dijo, hay dos posibilidades. O nos juntamos y estudiamos un rato juntos los tiempos, en fin, lo que se pueda, porque esto era media hora antes del... El ensayo era con público, estaba el teatro lleno. O la otra posibilidad es que tocamos nomás. Nos lanzamos. Bueno, ¿cuál prefiere? Me dijo. Bueno, maestro, le dije yo, decida usted, si usted es nuestro artista aquí que lo estamos esperando. Mire, Juan Pablo, tocamos, entramos sin... Qué maravilla. Estoy aquí con Juan Pablo Izquierdo del Jardín. Muchas gracias, querido radiovidente. Jorge, un radiovidente que le hizo la pregunta. Felicidades, gracias. Felicidades desde el Jardín, son las 8:03 de la tarde y seguimos después conversando, rodeados de pájaros, rodeados de música, y nos vamos con Beethoven a la pausa. Eso.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Big Bang. Una microhistoria de astronomía en Pauta. 3, 2, 1, 0. Liftoff. El año 2018, la NASA lanzó al espacio la sonda Parker. El proyecto tiene como objetivo rodear la circunferencia exterior de la corona del Sol. La idea es investigar el clima espacial, los vientos solares y sus tormentas. La sonda solar Parker orbitará 24 veces alrededor del Sol, aprovechando la gravedad de Venus, recogiendo gran cantidad de datos sobre el astro. La tarea finalizará el año 2025. Esta misión bate 2 récords de la NASA. Es el objeto humano que se ha acercado más al Sol y es el vehículo más rápido que haya creado la humanidad. Según las previsiones de la NASA, alcanzará una velocidad de 700.000 kilómetros por hora, equivalente a recorrer en un minuto los casi 11.000 kilómetros entre Tokio y Nueva York. Todos los sistemas utilizados para esta misión han sido testeados para garantizar que la nave pueda realizar su trabajo sin arder en el camino. Así lo confirman los científicos, quienes aseguran que es más probable que la sonda acabe sin combustible que quemada. Si al final se acaba quemando, pasarán cientos de años, cuando la misión haya finalizado con éxito. Fin de la transmisión. Esto fue Big Bang, una microhistoria de astronomía en Pauta. Lo que escuchas es una repetición de Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Christian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. Música, respiración de las estatuas, tal vez, silencio de los cuadros. Tú, lenguaje, donde termina todo lenguaje. Tú, tiempo, colocado perpendicularmente sobre los corazones que se desvanecen. Sentimientos, ¿para quién? O tú, transformación de sentimientos, ¿en qué? En paisaje audible. Música, tú, extraña, tú, espacio del corazón, desprendido de nosotros. Tú, nuestro más íntimo espacio, que presiona por salir y nos trasciende. Rainer Maria Rilke, a la música. Estoy con Juan Pablo Izquierdo aquí en Desde el Jardín. Me impresiona Juan Pablo, maestro, gran director de orquesta, promotor de la música en Chile, un hombre que vive en la música, que vive adentro del sonido, prácticamente. Eres un exiliado cuando estás fuera del sonido, ¿no? Me imagino. Debe ser difícil estar fuera de la música. Sí. Es difícil, ¿no? Eso que leíste es Rilke, ¿no? Rainer Maria Rilke. Sí, me llama mucho la atención porque de alguna manera la música, el acercamiento a la música es como que la música fuera algo privilegiado fuera de lo normal, fuera de lo inteligible, y yo no la veo así, ¿sabes tú? ¿Cómo la ves tú? Veo que la música es como la organización de todo un fenómeno sonoro. Ajá. Es una organización de algo que es muy real. No lo veo yo como
como muchas veces se presenta en forma poética, como algo lejano, como algo que viene de otros lugares, de otros espacios. Yo creo que está en el espacio actual, aquí y en este momento. Y que solamente los grandes músicos tal vez son capaces de escucharlo y transformarlo en partituras y en creación. Sí, por supuesto. Y además que hay que tener, los grandes compositores que hemos hablado, tener la humildad, diría yo, de escuchar lo que estoy escuchando. ¿Qué significa eso de tener la humildad de escuchar lo que estoy escuchando? Mira, significa de que la manera de realmente de escuchar, por ejemplo, estamos en otro campo, veamos que uno como director de orquesta va a dirigir una sinfonía, ¿ya? Si yo me paro, estábamos hablando de la Sinfonía Heroica frente a una orquesta, yo puedo dirigir la Sinfonía Heroica en este momento, ¿no es cierto? Pero primero, la Sinfonía Heroica va a ser siempre distinta, porque está viva. O sea, cada vez que tú la dirijas, por muchas veces que la dirijas, va a ser otra. Es otra, está naciendo constantemente. Eso es ¿ya? Impresionante. Entonces, eso es impresionante. para poder siquiera aceptar eso, se requiere una humildad, esa es la palabra, porque si uno piensa de que uno no solo conoce, sino que uno tiene, a veces se escuchan intérpretes que dicen, esta es mi versión. Y yo creo que eso es un gran disparate, porque resulta de que mi versión de qué, si está constantemente cambiando. Y ahí ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Porque imaginemos, el mismo director, tú, en un mismo teatro, la misma orquesta, es la misma música que estás tocando. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, quizás el papel impreso, la partitura no cambia, las notas van a ser las mismas, pero sí tu capacidad de escucharlas y de entenderlas es lo que cambia. Y eso es lo que tú vas a transmitir al público. Ahora, si uno piensa de que uno es el dueño, que ya sabe, tiene la versión última, te voy a contar una anécdota que me pasó una vez en Israel. ¿Ya? Yo estaba dirigiendo en Israel y llegó el día viernes, se acabó el ensayo a las 12 del día porque viene el Shabbat, ¿no es cierto? Entonces el bibliotecario de la orquesta me dice, mira, ¿te gustaría ir a escuchar un servicio religioso? Uh-huh. Bueno, le dije yo, por supuesto, me interesa mucho. Y fuimos. Y en la sinagoga estaba ahí, yo no sé si ha estado tú en un servicio de ese tipo, y hay siempre un movimiento, está todo en movimiento, está todo como en cambio. Y aparece el cantor y abre la franja esta, la Torá, y empieza a cantar, una cosa maravillosa, cantaba en hebreo antiguo, por supuesto, yo no estaba entendiendo lo que decía, y me llamó mucho la atención, muy concentradamente mirando esto, y terminó su actuación y fui a preguntarle, mire, le dije, usted seguramente estos cantos, que él estaba leyendo la Biblia, ¿no es cierto?, con los temas, y estos cantos usted los conoce de memoria, ¿no es cierto? Bueno, imagínese, me dijo, yo vengo de una familia de que estamos dedicados todos a esto, lo conozco todo de memoria. Entonces, permítame hacerle una pregunta, le dije, ¿por qué pone entonces el libro para leer? Claro. Me dijo, muy interesante, me dijo, es para recordarme de que no es mía. Qué buena respuesta. Bueno, lo mismo te ocurre entonces con la música. O sea, exactamente. Beethoven no es tuyo, Mahler no es tuyo, esa sinfonía no es tuya. ¿De quién es la música? Vaciando. ¿Ya? Vaciando no sé, viene evidentemente hay puentes, hay vehículos, pero no te sé decir de quién es, pero sí te sé decir que no es mía. Esa está buena. Es de todos, de alguna manera. Claro. Es.
Y al ser es de todos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Una vez tú me contaste algo en una conversación que se me quedó grabado y lo he repetido, a lo mejor lo transformé, de que te había tocado tocar a Mahler o a un músico difícil en un, no sé si en una ciudad o en una población, en un lugar popular, no era un lugar de gente que escuchara música siempre. Y que te llamó la atención que había ahí, en ese lugar, que era tanto mejor incluso que la atención que tú habías escuchado en los teatros en Viena. ¿Es así? Sí, mira, incluso... ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que estabas tocando tú? Bueno, traslademos eso, en vez de que sea en otro lugar, ¿Ya? que sea aquí en Santiago. Uh-huh. Porque precisamente con una sinfonía de Mahler, que hace un par de años que me tocó preparar y dirigir con la orquesta de los jóvenes, la juvenil. Jóvenes que por primera vez tocaban la primera sinfonía de Mahler. Y La primera sinfonía de Mahler. La primera sinfonía de Mahler. Y tocábamos en la Alameda. Ahí habían puesto un escenario y tocábamos en la Alameda. Y llamó mucho la atención que había mucho público, gente que iba pasando y le llamaba la atención y se quedaban mirando y escuchando. La receptividad, el silencio. Y sabes tú, cuando uno está dirigiendo un concierto, uno siente al público. Si el público está receptivo o el público está distante. Absolutamente, uno lo percibe, ¿eh? Absolutamente. Hay una onda que la sentimos nosotros, lo siente la orquesta, y por supuesto la siente el público. Eso está, y posiblemente en esa multitud que había, porque era mucha gente, quizás para muchos ellos en la Alameda era primera vez que escuchaban la sinfonía, y para muchos también quizás la primera vez que escuchaban una orquesta. Imaginémonos ese momento en la Alameda, Juan Pablo Izquierdo dirigiendo esta sinfonía número 1 de Mahler, una multitud que nunca la había escuchado y comienza a elevarse la música, a apoderarse de la calle, de la ciudad. ¿Y qué te pasó a ti con esta receptividad inesperada del hombre de la calle? ¿Qué reflexión hiciste? Mira, yo creo que la condición para poder vivenciar eso es no hacerse ninguna pregunta, simplemente estar ahí, no hacerse pregunta, ¿ya? Sino que estar presente en ese momento ahí, y como que habla por sí solo, habla de suyo. Y creo que es una condición muy importante y uno de los grandes beneficios, y que debemos estar muy agradecidos nosotros los músicos, sino que el género humano, ¿no es cierto?, de tener la capacidad de simplemente escuchar. Porque lo vemos nosotros en el lenguaje de la música, lo vemos en las conversaciones, ¿ya? Cuando se está hablando con alguien que está escuchando realmente lo que uno está diciendo, y no es la persona que está escuchando para tener la respuesta mejor y rebatir lo que está diciendo. Sí. Bueno, si nosotros tenemos, y que ocurre en la música, atención, porque resulta que hay gente, desgraciadamente, de que va a escuchar un concierto para ver si es lo mismo o si es mejor o inferior del disco que tiene en la casa. Tú dijiste algo ahí interesante, Juan Pablo. Tal vez una de las condiciones fundamentales para ser canalizador de buena música, ser director o ser músico, es estar presente ahí. Sí. Ahí se juega todo. Absolutamente. Absolutamente es una condición de los músicos, y que es una condición sin lo cual no resulta realmente. Es bien drástico, porque si uno está ahí, uno puede funcionar. ¿Y tú lo sientes eso en los músicos que estás dirigiendo, por ejemplo? Absolutamente. Los que están ahí, los que no están ahí.
Se percibe eso inmediatamente. ¿Y eso te indigna, te molesta? ¿Qué te pasa ahí en ese momento? En ese momento uno logra aún más concentración y se aúna. Yeah. Bueno, a veces que no pasa nada y una lástima, porque uno puede destruir también, ¿no? Podemos hacer eso. ¿Te ha pasado alguna vez después de un concierto con toda la preparación y entrega, que yo te he visto porque es una entrega total, física, dirigiendo, ¿no? Es impresionante el espectáculo de verte, dirigir, es impresionante. ¿Que hayas sentido que fracasaste? ¿Hay algún momento que te haya sucedido eso? ¿Le fracasaste a Beethoven o le fracasaste a Mahler? No sé, me imagino. Mira, sí, me ha sucedido afortunadamente pocas veces en mi carrera, pero sí que el sentimiento muy fuerte y muy angustioso de que actué, hice un show para el público y eso pega tan fuerte después, Beto, porque resulta que esa idea, ese orgullo de lucimiento, esas cosas, es una de las grandes tentaciones. En el fondo, el ego del director. Absolutamente. Y eso hay que estarlo combatiendo constantemente. ¿Y qué tiene que estar entonces diciendo está el ego? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo, el ser entero? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que hay que colocar ahí a disposición de la música? Mira, yo creo que frente a eso, a ese sentimiento de poder, porque es un sentimiento de poder, un sentimiento de narcisismo, ¿no es cierto? El maestro Raúl hablaba siempre de eso. Así, ¿eh? Siempre hablaba ¿Qué de decía? eso. Decía que ese orgullo de posesión, de saber, de lucimiento, es lo que mata a los músicos. Y efectivamente, porque si uno trata de dirigir una sinfonía para el público, digamos, mire qué bien lo estamos haciendo, qué bien suena esto, etcétera, como lucimiento, Beethoven se enoja. Claro. Se enoja. Y el patrón. Y duele mucho. El patrón. The boss. The boss en Beethoven. Sí. A veces son exactamente las 8:21 de la tarde. Estoy con el maestro director de orquesta, gran músico chileno, Juan Pablo Izquierdo. El que quiera hacerle una pregunta, ¿por qué no puede llamar a nuestro teléfono al 22-3842-800? Qué suerte poder hacerle una pregunta a Juan Pablo Izquierdo en vivo aquí en el Jardín. 22-384-2800. Hablamos de Beethoven, de lo que había significado para ti Beethoven. Hablemos un poco de Schoenberg. Un músico parece importante en tu vida. Absolutamente. Me gustaría escuchar algo de Schoenberg. ¿Qué es lo que más te gusta de Schoenberg? ¿Qué es lo que más te conmueve, te arrebata todavía a pesar de haberlo escuchado tantas veces? Mira, la verdad es que toda la obra de Schoenberg, así como la de Beethoven, es una maravilla, ¿no es cierto? Háblanos de él. ¿Quién era Arnold Schoenberg? Muchos probablemente que nos están escuchando no lo conocerán. ¿Y por qué? Y ahí contarnos un poco lo que te pasa a él con él. Bueno, mi relación con Schoenberg, o mi acercamiento a Schoenberg viene desde hace mucho, desde que yo era niño en realidad. Tengo muy presente cuando estaba en la noche, puse la radio de niño, de haber tenido unos 12, 13 años, y en la radio chilena era la que tocaba la música clásica, de los clásicos, claro. Era como la antigua radio Beethoven, la antigua radio Andrés Bello, la radio chilena. Claro, y en la radio chilena de repente tocan una obra que me pareció absolutamente extraordinaria y muy difícil de definir porque era algo que yo no solo no conocía, sino que no me imaginaba siquiera que se pudiera hacer una cosa así. Y esperé hasta el final. Era la Sinfonía de Cámara de Arnold Schoenberg. Y desde esa época, para mí, la música de Schoenberg, sintetiza, expresa toda una tradición que va mucho más allá de Schoenberg. Schoenberg enseñaba a sus discípulos la música de Bach,
y tenían que componer con los preceptos, las indicaciones de los barrocos o de los clásicos. Schoenberg tuvo esa capacidad tremenda de asimilar no solo la tradición, sino que la tradición proyectarla hacia el futuro. Y si tú tuvieras que expresar, no sé si un sentimiento o una emoción, me imagino que cada músico produce una emoción distinta y en cada momento. ¿Cuál es la emoción predominante para ti en Schoenberg? ¿Extrañeza? No sé. Yo creo que de alguna manera es bastante próxima a la de Beethoven. Son estilos muy distintos. No se podría confundir la música de Schoenberg con la de Beethoven. Pero está ese rigor para llegar a las últimas consecuencias y un amor por la música y los sonidos, pero que es comparable solamente a grandes como Beethoven, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo escuchar un poco más a Schoenberg para que usted, radio vidente, también participe de esta experiencia que está describiendo Juan Pablo Izquierdo. Bueno, escuchamos a Schoenberg y ya Juan Pablo Izquierdo empieza ya a mover las manos, los ojos, ya empieza a ser poseído por la música. Mira, esa obra en particular, la primera, que era la obra que me estaba refiriendo, que escuché sin saber que le iban a tocar en la radio chilena, la Sinfonía de Cámara de Schoenberg, esta en la versión para 2 pianos, que hizo él también. Bueno, es uno de los grandes momentos de la historia de la música. Eso está a comienzo del siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué uno de los grandes momentos? A ver. Mira, porque resulta de que él escuchó en esa época, él mismo lo dice en el segundo cuarteto de cuerda, ¿ya? Que viene que tiene al final una parte cantada con un texto del poeta Stefan Georg. Y en ese momento se desprendió de la tonalidad, de la tradición de la música. Y en ese momento el texto de Stefan Georg dice: escucho el sonido que viene de otros planetas. Uy, qué impresionante. Ahí se produjo un salto cuántico en la música. Absolutamente. Se salió de lo tonal y entramos en otra dimensión. En otra dimensión. Ahora, eso lo hizo Schoenberg con sus discípulos, y no solamente él, hubieron otros también, ¿no es cierto? Es el momento de otras grandes producciones, como Stravinsky, la consagración de la primavera, y también grandes obras. En 1925 me parece que Joyce publicó Ulises, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si uno lee el Finnegan's Wake, si uno puede leerlo y entenderlo, que no es fácil. No, para nada. Bueno, partió en un lenguaje de otros planetas, ¿no? Totalmente, absolutamente. El mito que ha servido para expresar, bueno, míticamente valga la redundancia, a la música, es el mito de Orfeo. El que desciende a buscar a su amada que está en el país de la muerte y la saca, pero finalmente la pierde al final. Ese mito dice que la música desciende y que es capaz de descender hasta profundidades como la de la muerte y sacarnos hacia afuera de la muerte, sacar a lo que se ama. ¿Cómo te resuena a ti eso, el mito órfico, para lo que tú has vivido tú en la música? Mira, en el ámbito de la música hay como distintas interpretaciones de eso, ¿no es cierto? Pero la tuya, me interesa la tuya. Bueno, yo creo que esas palabras de Stefan Georg, escucho el ruido el sonido de otros planetas, yo creo que es precisamente eso. No es otro planeta, pero es otra dimensión del mundo, ¿no es cierto? Cuando entra al Hades, ¿no? Y yo creo que en ese momento se produce la conjunción, ¿ya? Y claro, difícil de mantener,
y hay que ser muy humilde porque si no se quiebra esa conjunción. Bueno, y ahí Eurídice se transforma en estatua de sal y ya no la ve. No hay que mirar para atrás. Exactamente. Estoy con Juan Pablo Izquierdo, son las 8:29. Dios mío, cómo ha pasado el tiempo con la música y hablando de música. Y hay un o una radiovidente que quiere hacerle una pregunta al maestro Juan Pablo Izquierdo. Querida o querido radiovidente, ¿es un niño? Ah, un niño que te va a hacer una pregunta. Hola. ¿Qué? Soy Matías Olivero, de Viña del Mar. Matías, qué gusto. ¿Nos estabas escuchando? Hola. Soy músico, tengo el especial de la batería y quiero hacer una pregunta. Pero hazle la pregunta al maestro. Mira qué maravilla. Un niño que le hace la pregunta al maestro Juan Pablo Izquierdo. ¿Qué momento está en Radio Pauta? Sí. ¿Qué es lo más difícil de ser un músico? ¿Cuál es lo más complicado? Mira, yo creo que una de las cosas muy complicadas, aparte de tener una habilidad, ¿no es cierto?, un talento recibido, que no es algo que nosotros inventamos, es precisamente esto que estábamos hablando, de que la música requiere una entrega definitiva. Entonces, la disciplina es una palabra a veces un poco antipática, pero es una palabra que expresa, tiene que haber una disciplina muy estricta y no pensemos de que esto se da así nomás. Imagínate un corredor de 100 metros que tiene que estar constantemente disciplinándose porque si lo pierde, la disciplina, simplemente no le resulta. A un violinista que no está practicando, o pianista, o alguien que toca la percusión como tú, tiene que estar constantemente en esa disciplina porque es la única manera de poder penetrar en la música, no solo un pensamiento mío, es un pensamiento generalizado en los músicos. La disciplina, te aconsejo, estudia un ritmo con la percusión, la disciplina hasta lograr la absoluta perfección, porque es ahí donde se revela la música. Matías, bueno, yo creo que lo que te ha enseñado el maestro ha sido importante para ti, ¿o no, Matías? Sí. Ya. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, una maravillosa pregunta, un maravilloso encuentro de dos generaciones chilenas unidas en torno al valor, a la potencia transformadora de la música. Qué absurdo que se suprima la música, se reduzca en los colegios, imagínense todo lo que nos estamos perdiendo. Sí, es un gran disparate, hay cosas que no debieran ser y esa es una Gracias, Matías. De ellas, ¿no? Sí. Y sobre todo no confundir que algo que está, en fin, en materia de otra conversación, ¿no es cierto? No confundir la entretención con la cultura de la música. Eso es muy importante, ¿eh? Sí, es decir, hoy día la cultura del entretenimiento se ha apoderado de todo. ¿Y de qué manera le ha hecho daño eso a la música, Juan Pablo? Mira, yo creo que es fundamental, porque primero no hay nada en contra de la entretención. Bendición, es muy necesario estar entre dos cosas, sin un compromiso total, porque es necesario en la vida. Pero otra cosa es la cultura, que hay que estar alimentando constantemente y es un proceso. Y creo que desgraciadamente en el mundo de hoy, en nuestro medio, se confunden esas dos cosas y no es bueno. Querido Juan Pablo Izquierdo, querido maestro, amigo, muchas gracias por haber venido al jardín. El jardín está abierto, creo que tenemos mucho más que conversar, así que la próxima vez te voy a invitar con más tiempo. Quiero agradecerte todo lo que nos has regalado y entregado en directo aquí, cuando ya nos pasamos además y realmente me van a linchar, son las 8:33, en este momento comienzan a desconectarse todas las pantallas y los micrófonos, ¿no? El programa tiene que cerrarse, pero para mí por lo menos ha sido una dicha de estar aquí contigo en este tiempo, en este devenir
de esta hora aquí en el jardín, en el devenir de la música. Y para mí también esta conversación y estar aquí en este jardín, que bien, va a seguir con los pajaritos y todos los sonidos especiales eso que tienen y la resonancia que tienen en nuestra alma. Vamos a aprender a escuchar la resonancia. Muchas gracias, Juan Pablo. Queridos radiovidentes, nos encontramos mañana, día miércoles, aquí en Desde el Jardín.